buenos días, bendiciones para todos. Aquí estamos otra vez, miércoles 13 de octubre. Sé que ustedes están esperando la hora, las 10 de la mañana de Chile, para hacerse parte de esta transmisión o la provisión. Me gusta esa palabra, provisión, que todo lo que Dios ha provisto como recursos para la edificación, para ser entrenados en el Espíritu, en esta gloriosa nueva vida. Siempre digo y lo comparto frecuentemente con los líderes: sin entrenamiento no llegaremos. Necesitamos ser entrenados en esto que Pablo llama sabiduría de Dios en misterios. Ser entrenados para la obra. Y Pablo lo dice también en la epístola a los Corintios. Él dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta mañana gloriosa, miércoles 13 de octubre, tenemos una lección como todas. Esto va provocando un incremento, de menos a más. ¿Ves? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, está mencionando 3 tiempos de nuestro andar en Cristo. El camino, que es el inicio; la verdad es el tránsito, transitar el camino de la verdad; y la vida es la meta, el inicio, el caminar y la meta. Yo soy el inicio, yo soy tu caminar y yo soy tu meta. Todo esto cubre nuestro andar en Cristo. Los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron en el Evangelio de Juan: ¿cuáles son las obras que debemos hacer para cumplir el propósito? ¿Qué debemos hacer para... La pregunta fue: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjate la pregunta, ¿eh? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? De hecho, la pregunta indica de que ellos se consideraban capaces de poner en práctica las obras de Dios. Y la respuesta de Jesús los descoloca, porque les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, ustedes no pueden separar la obra del dueño de la obra. La obra es Cristo. No hacer cosas, no pasarnos del lunes al domingo corriendo para allá y para acá, realizando actividades. Esto tiene una importancia en su justa medida, pero la obra, el aspecto intrínseco de la obra no es la actividad, es Cristo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él es la obra. Y Pablo lo corrobora en 1 Corintios 15, cuando termina ese magnífico capítulo. Dice: creciendo en la obra del Señor, siempre en su obra consumada, creciendo en la obra consumada de la cruz. Todo ya fue hecho. Creciendo en esta obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Ahí hay mucha tela para cortar, pero esta mañana tenemos una lección extraordinaria, impresionante. Entonces, vamos a ver este aspecto de las columnas. Jacob levantó
3 columnas y una torre. Podríamos decir que la vida de Jacob está seccionada en 3 etapas, señalada por estas columnas que él levantó. Yo les pido que tomen algo para anotar, capturen lo que el Señor les va dando ahora, en el momento, los remas de Dios. Y esas cosas a veces vienen, y a todos nos pasa, nos viene un rema de Dios, un pensamiento divino que nosotros sabemos que es de Dios y no lo anotamos y después batallamos para recordar, y eso es una batalla. Por lo tanto, anoten. Jacob levantó una columna en Galaad. Les voy a leer el pasaje. Levantó 2 columnas en Betel con una interfaz de 20 años. La primera columna la levantó en Betel cuando él tuvo el sueño, vio la escalera y dijo: Jehová estaba aquí, yo no lo sabía, y estaba aterrorizado. Y ahí levantó una columna y derramó aceite. 20 años después, en el mismo lugar, cuando Dios le dijo: sube a Betel, mora allí y constrúyeme un altar. Y Jacob levantó una columna y volvió a hacer lo mismo. Sobre esa columna de piedra, él derramó aceite. Y finalmente, cuando muere Raquel, su amada esposa, él va desde Betel hacia Hebrón, la comunión, lo vimos la clase pasada, y muere su amada Raquel en el camino de Belén, en Éfrata, y ahí levantó otra columna. En realidad, Jacob levantó 4 columnas, pero 2 las hizo en un solo lugar, Betel. Y de eso vamos a hablar. En Génesis capítulo 31, verso 45, y quiero recordarles, porque algunos pueden pensar que estamos rebuscando demasiadas cosas en las Escrituras, pero no. Génesis es el nuevo pacto en códigos. El Nuevo Testamento es la explicación de Génesis. Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, son la explicación de Génesis. Pero aquí tenemos los códigos. Por lo tanto, es extremadamente importante que nos detengamos en estos asuntos y no los pasemos. Como dijo el gran poeta sirio, Khalil Gibran, él dijo: las tortugas nos pueden hablar mucho más acerca de los caminos que las liebres. Sabiduría popular. Las tortugas van lentas, pero van observando todo. Las liebres pasan corriendo. Entonces, hay momentos que debemos ser tortugas, debemos mantenernos caminando lento para observar la gloria de Dios en ciertos pasajes de las Escrituras. Ahora, dice Génesis 31:45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal o columna. Génesis 28, 18 y 22. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y esta piedra, verso 22, que había puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 35, verso 14 y verso 20. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella aceite, y echó sobre ella aceite, verso 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. De eso vamos a hablar. 3 columnas que marcan 3 temporadas o 3 etapas de la vida de Jacob. Recuerden que Jacob es el proceso del Espíritu Santo trabajando en la vida de nosotros. En el griego, la palabra columna es stulos.
S-T-U-L-O-S, stulos, significa columna que sostiene el peso de un edificio y se usa metafóricamente de aquellos que tienen responsabilidades en las iglesias, como los ancianos, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén. En Gálatas capítulo 2, verso 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, que eran considerados stulos, columnas. Vamos para 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15-16, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Stulos, columna y baluarte de la verdad. Y luego en el verso 16, Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y finalmente, Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Esta es la promesa a los vencedores, los hiper Nike. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, vamos a meternos aquí en este punto. Atento, capturen todo. Voy a fluir en una gracia de Dios para depositar semillas de reino en tu espíritu. Vamos a ver la primera columna. Tal vez no es en el orden que está escrito en la Biblia, pero esto es para establecer un punto de partida con Dios. Galaad. Leemos entonces en Génesis 31, la primera columna que Jacob levantó en Galaad. Génesis 31, verso 44 al 48. Dice, ven pues ahora, recuerden, tengo que comentar esto, claro que sí, es muy importante, porque para que entiendas en el contexto que está lo que voy a leer. Jacob, después de 20 años de abuso de su suegro, lo hizo trabajar 14 años por las 2 hijas y 6 años por el ganado, y un día se escapó por detrás sin previo aviso. Después de 3 días de persecución tenaz, Labán lo alcanzó con su gente y lo subyugó. Hicieron un pacto allí. Aquí tenemos 2 tramposones vivos, uno peor que el otro. Y esto es lo que sucede en Génesis 31, verso 44 al 48. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Oiga, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, un altar, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán. Labán le dio un nombre a ese lugar, Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros 2, por eso fue llamado su nombre Galaad. Quiero platicarte los próximos minutos el sentido o la expresión profética que tiene
esta columna que Jacob levantó en Galaad. Preciosa gente de Dios, Jacob cae en la cuenta de que Dios es el que lo cuida. Sí, Señor, porque si Jacob hubiera tenido la responsabilidad de cuidarse él mismo, como muchos cristianos creen, especialmente hay un saludo que la gente tiene aquí en Chile cuando te saludan y se despiden, le dicen cuídate, como que si nosotros tuviéramos la capacidad, la omnipotencia de cuidarnos. Nosotros estamos expuestos a enemigos, a factores que nos superan lejos. Yo siempre digo, lo que tú tienes en tu agenda son teléfonos, compromisos, pero las cosas, los episodios que hacen o deshacen tu vida no están anotadas allí. Las cosas más importantes, es decir, la agenda de Dios sobre nuestra propia agenda. De eso se trata. Yo podría contarte rapidito 4 o 5 testimonios de cómo Dios ha protegido. Yo recuerdo haber escuchado a un hermano que vivía en New Jersey para el 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas, y él le dijo a su hijo la noche anterior del 9/11, pone el reloj despertador para que me despiertes mañana a las 6 de la mañana. A un muchacho de 15 años no puedes darle esa responsabilidad, hermano. Se durmió, se quedaron todos dormidos. Y el padre estaba tan indignado cuando despertó, atrasado, tenía que ir al trabajo. ¿Dónde trabajaba el hermano? En una de las Torres Gemelas. Y él, cuando ya estaba atrasado, mientras se tomaba su café americano, todos los americanos tienen cafeterías, máquinas de café en sus casas, ahí estaba tomando su café y prende la televisión y ve en vivo y en directo cayendo las Torres Gemelas. ¡Wow! El avión de American Airlines chocando sobre la primera torre donde él trabajaba, en el mismo lugar donde él trabajaba, penetró como una inyección de hierro este avión. Y cuando él vio eso, pensaba que era una película, que en realidad era la realidad que superaba la ficción. Y él fue y abrazó a su hijo y lo besó llorando. Dice, hijo, Dios te usó, yo hubiera estado allí. Esas cosas que te estoy platicando, de esas, multiplícala por millones. Cómo Dios nos cuida. Entonces Jacob se da cuenta, porque aquí Labán, el suegro, Labán, que significa blanco. ¿Recuerdan? El nombre de Labán significa blanco, y de blanco no tenía nada. A lo mejor el pelo nomás lo tenía blanco, como yo. Pero cuando Labán venía persiguiendo a Jacob, Dios le habló en sueño. Le dijo, cuídate de no tocar a Jacob. Cuídate de hablarle mal, golpeado, de ofenderlo y de amenazarlo. No lo hagas. Y Labán le comentó eso, le dice, cuando yo venía de camino, Jehová me habló y me dijo, cuídate de no hablarle descomedidamente a Jacob. Entonces Jacob cae en la cuenta de que todo lo que él hacía para cuidarse, todos los sacrificios y las trampas, las triquiñuelas que él hacía para protegerse, estaban de más. Era Dios que lo cuidaba. Y este mensaje tenemos que entenderlo nosotros. Porque si Jacob hubiera tenido la responsabilidad de cuidarse él mismo, en contra de la astucia de Labán y en contra del odio de Esaú, su hermano, que había prometido matarlo donde lo encontrara, Jacob jamás hubiera sobrevivido. Dios nos cuida, Dios se vale de los ángeles. Él dice que los ángeles son flamas de fuego, son espíritus ministradores que están al servicio de los que son herederos de la salvación.
Si nosotros pudiéramos ver qué está pasando en el mundo espiritual, Matrix, El Señor de los Anillos, todas esas películas de ciencia ficción que se quedan cortas al lado de lo que está pasando en este mundo espiritual. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es ser miope, ver que tu vecino o tu esposa, esa es miopía espiritual. Nosotros tenemos lucha contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Un día, un profeta, a quien respetamos mucho, el profeta Pablo Lai, argentino, él vive en el extremo sur del planeta, en Ushuaia, llamó a mi esposa y le dijo, Anita, dile a Lucas que él está protegido y ustedes deben orar por él, porque yo tengo a mi hijo Lucas solo como la expresión de mi mente para que enseñe la palabra a la gente, para que traiga el conocimiento de Cristo y la revelación. No lo quiero metido en esas batallas contra los demonios. Para eso Dios los tiene a ustedes, para que pongan un cerco de protección y que ustedes están asignados por Dios y están ungidos para enfrentar esos demonios. No es que mi hijo Lucas no tenga unción, pero yo lo necesito libre, no desgastado por una batalla, que tenga la mente fresca para traer el conocimiento de Cristo a la gente. Eso a mí me dio un refresco. No es que me sentí importante, no, porque cada uno desde su asignación presta un servicio a Dios, sino que me di cuenta cómo Dios nos protege. Aquí tenemos en Galaad a Jacob levantando una columna como testimonio, como una pancarta que declaraba, Dios me cuida. Él cuidó a Jacob de la crueldad de Labán. Él cuidó a Jacob de la odiosidad de su hermano. Dios cuidó a Jacob, Dios te cuida a ti. Ahora, si tú no valoras el cuidado de Dios y comienzas a cuidarte tú mismo, te vas a dar cuenta la fragilidad, la vulnerabilidad que todos tenemos. Sí, Señor. Tú puedes ser el mejor conductor del mundo, manejar bien, pero puede venir un drogadicto, un borracho, un delincuente en contra. Y tu vida no depende de tu pericia, de tu habilidad de ser un tremendo conductor. Depende de muchos factores, muchos. Dios nos cuida. Entonces, esta es la primera columna que Jacob levantó. Estoy buscando acá. La primera columna. Yo quiero que tú captes esto y que se instale en lo profundo de tu espíritu. Dice la palabra que Dios no va a permitir cosas las cuales nosotros no podamos soportar. Cuando uno lee el libro de los Hechos y las epístolas y vio cómo Pablo sobrevivió a atentados terroristas terribles, el odio de los judíos, de los fariseos, también del Imperio Romano, y cómo Dios lo preservó hasta el momento preciso en que Dios consideró que era el momento de partir. Y Pablo lo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Él no habla de que el verdugo en Roma que levantó el hacha y le cortó la cabeza, y la cabeza que había escrito 14 epístolas cayó en un canasto en Roma. Pablo no se refiere así. Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Todos partiremos algún día. Todos partiremos. El pastor Eliezer Varela, que estuvo predicando con nosotros, un pastor venezolano,
que acaba de morir en un accidente aéreo, en un accidente automovilístico. Instantáneamente su hija murió el domingo. ¿Cómo explicamos lo inexplicable? Este es el tiempo de la partida. Cuando Dios dice, hasta aquí, ese es el límite que Dios ha puesto. Pero mientras ese momento no llegue, hablaba yo con mi yerno hace tiempo y él decía, mira, el 90% de los accidentes se pueden evitar. Es verdad. Si tú tienes niños pequeños y babies, es muy bueno que asegures los enchufes eléctricos, las cosas de la cocina que están calientes. O sea, hay muchas cosas que tú puedes evitar. También revisar tu auto, los frenos, la dirección, los neumáticos en buen estado. Tampoco vamos a tentar a Dios. Eso depende de ti, una buena administración. Pero aún haciendo todo eso, hay ataques diabólicos y los ataques diabólicos no van detrás de ti para rajuñarte la cara, sino para volar la cabeza de tu hombro directamente. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, Dios está encargado de cuidarnos. Como decía la vieja canción, Dios cuida de mí. Él cuida de nosotros, Él cuida de ti. Por eso Jacob levantó esa columna en Galaad. La segunda columna la encontramos en Génesis 28, cuando Jacob venía huyendo de su hermano. La madre le dijo, escapa hasta la casa de mi hermano Labán. Yo creo que Rebeca nunca imaginó que estaba enviando a su hijo a la moledora de carne, porque eso fue Labán para Jacob, una moledora de carne. Y era el tío, ¿eh? Imagínate, era el tío, el hermano de Rebeca, sí, su madre. Y bueno, esa cosa pasó. Entonces, en ese camino, él tiene una visión en Génesis 28. Una visión. ¿Y qué ve? Una escalera que comenzaba en la tierra, terminaba en el cielo y que los ángeles de Dios subían. Y esa visión, Jacob entiende que hay algo. Al otro día se levantó. Ese lugar se llamaba Luz, pero Jacob le llamó Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Dice, cuán terrible es este lugar, porque Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. ¿Y qué hace? La piedra que él puso de almohada, la tomó y la levantó como una columna y derramó aceite sobre ella. Es interesante ver que Jacob llevaba en su viaje aceite. ¿Para qué? No sé. ¿De dónde apareció el aceite? Todas esas preguntas yo me hago de repente, pero el hecho es que Jacob derramó aceite sobre esa piedra y declaró en ese lugar que era la casa de Dios y la puerta del cielo. Esa fue la segunda columna que Jacob erigió allí. Hay muchas cosas comprometidas con este acto profético. Ya les hablé de la definición de columnas y cómo nosotros somos piedras vivas y cómo encontramos descanso en Cristo, pero también este descanso o la piedra que nos sirvió para descansar como almohada también nos invita a trabajar, a edificar. La misma almohada termina siendo una columna para la edificación de la casa de Dios. Hay gente que lo único que quiere de parte del Señor es el descanso, pero no quiere involucrarse en la edificación de la casa de Dios. Entonces, ellos jamás hubieran levantado esa almohada de piedra, la hubieran dejado tirada en el campo, porque ya me sirvió, ya descansé en Cristo. Pero Jacob no. Jacob tomó esa piedra, la erigió como columna y derramó aceite. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer. 20 años después, Jacob llega a ese mismo lugar
a Betel, llegó por segunda vez cuando el Señor en el capítulo 35 le dice, sube a Betel, mora allí, quiero que vivas en Betel y que me construyas un altar. Cuando Jacob recibe estas tres instrucciones de Dios, sube a Betel, mora allí y construyeme un altar, Jacob entiende en el espíritu que debe hacer una fumigación en el campamento, debe deshacerse de todos los ídolos que las mujeres habían traído, que le habían robado a Labán, estos ídolos domésticos, también hablé de los ídolos, y también los zarcillos, que eran una simbología de los ídolos, y también los vestidos. Parece que se vestían de manera bien inmoral, así que también Jacob cambió los vestidos de su gente, arrancó los zarcillos de sus orejas y todo lo sepultó debajo de una encina que es tipo de la iglesia. Todo queda sepultado debajo de la iglesia. Pero en esta segunda vez que Jacob sube a Betel, no recibió ningún sueño. Aquí ya no hay escaleras, aquí no hay una visión celestial, simplemente Dios le habló a su espíritu y le dice, sube a Betel. Él recibió un mandato de Dios. Entonces, muchos de nosotros, preciosa gente, hemos alzado columnas, tanto en Galad como nuestro cuidador, nuestro protector, y también en Betel. Entonces, no solamente podemos testificar de que Dios nos cuida, sino que también estamos trabajando activamente en el Espíritu en la edificación de la iglesia local. Qué cosa, wow, qué cosa extraordinaria. Yo me gozo de poder escudriñar esto, paso muchas horas escudriñando esto y me gozo grandemente también de poder compartirlo con ustedes, ser como un facilitador, porque yo sé que mientras hablo, y sé que hay muchos pastores y predicadores. Vamos a ver la tercera columna. Ahora, la columna que Jacob levantó en el camino de Belén. Jacob se está trasladando de Betel, no abandonando Betel, sino trasladándose a Hebrón. Isaac, su padre, todavía estaba vivo. Isaac, la gracia, vivió toda su vida en Hebrón, en la comunión con Dios. Y ahora Jacob está siendo transicionado de Betel hasta Hebrón, desde la casa de Dios a la comunión. Este paréntesis, prácticamente, entre la casa de Dios, la puerta del cielo y la comunión, es donde nosotros debemos estar siempre. No debemos solo ser personas que trabajan en la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Que esto, para ilustrarlo, son como las esposas que están todos los días limpiando la casa, cuidando a los niños, cocinando, y se olvidan del marido. Termina siendo el orden, la casa, la limpieza más importante que la persona del marido. Y un buen día, el marido, que tal vez no es creyente, cae en los brazos de una mujer que le da atención, que lo mima, que lo cuida. Entonces, estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y el Evangelio consiste primeramente en la comunión con Dios. Todo lo demás es un subproducto, es la consecuencia obvia de esta comunión. El crecimiento de la iglesia, la solución financiera de todos tus problemas, todo depende de esto primariamente. Entonces,
Estas son semillas, por eso te digo, también lo dije el lunes, cuando las palabras son insuficientes para definir una realidad espiritual, Dios se vale de imágenes, de figuras. Por eso en la pedagogía divina, en la pedagogía bíblica, todo comienza con imágenes, porque los seres humanos pensamos en imágenes. En la pedagogía divina es así, primero lo natural, luego lo espiritual. Lo hemos hablado infinidad de veces. Ahora, ¿qué tenemos acá? La columna del camino de Belén. Te invito para que cotejes en tu Biblia Génesis 35, verso 16 al 20. Génesis 35, verso 16 al 20. Después partieron de Betel, es lo que les comentaba, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, Raquelita la bella, la que ganó el concurso de belleza, la Miss Universo. Jacob se casó con la Miss Universo. Hermosa Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. O sea, la partera no le dijo, pero tú vas a morir. O sea, el hijo nacerá, pero tú morirás. O vio la muerte. Y aconteció que al salírsele el alma, paréntesis, pues murió, cierre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, la tercera columna. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. No creas tú que la historia de Raquel se terminó aquí. No, Señor. Te vas a sorprender lo que dijo el profeta Jeremías con respecto a la muerte de Raquel y el llanto cuando ella está dando a luz. Y que en este momento profético no fue solo Raquel que murió. Murieron todos sus hijos. Eso es lo que dice Jeremías. Dice en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, vaya conmigo porque vamos a tocar un asunto profético terrible, poderoso. Mateo 2, verso 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, escuche, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¿Dónde? En Belén, Éfrata, donde murió Raquel. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió. ¿Qué se cumplió? Lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Estos profetas eran terribles. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Entonces yo fui al libro de Jeremías para ver dónde había dicho eso. Y encontré Jeremías 31:15. Anótelo. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Esta es Raquel, ¿no? Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Escuche, esto cuesta entenderlo naturalmente. Sí, aquí la muerte de Raquel es una semilla,
no solo murió Raquel, sino todos los mártires, los niños que fueron asesinados, niños mártires, todos hijos de Raquel. 1700 años después, como lo oye, 1700 años después, se vuelve a oír el llanto de Raquel. Esto es, wow, una cosa inexplicable, sorprendente, conmovedora. 1700 años después, porque el nacimiento de Benjamín, que es tipo de Cristo, no solo le quitó la vida a Raquel, sino también a sus descendientes, más de 1700 años después. ¿Cuántos niños asesinó Herodes? La Biblia no dice, pero dice que mandó a matar a todos los niños que vivían en Belén, porque los magos y los doctores de la ley, cuando fueron convocados por el perverso Herodes, ellos le leyeron la profecía de Miqueas. Qué tremendo. Aquí vamos a tocar otro punto de rebote. Cómo ellos, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, todos aquellos que manejaban la Torá al revés y al derecho y que esperaban la venida del Mesías, incluso pudieron asesorar a Herodes, darle a través de el Waze, ¿cómo se llama ahora el Waze? Lo que te lleva a la dirección exacta. Tú pones el Waze, la dirección, y no te pierdes y te está hablando. Ellos eran como el Waze, esta aplicación que te guía. Y le dijeron, está escrito en el libro de Miqueas, tú, Betelén, la más pequeña entre los príncipes de Judá, Efrata, tierra de Efrata, la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a tu pueblo Israel. Entonces Herodes dijo, es en Belén, ok. No, armó un equipo de matones y de verdugos y los mandó a matar a todos los niños menores de 3 años que estaban en Belén, los mártires. O sea, cuando Raquel murió al traer a luz a Benjamín, tipo de Cristo, porque Benjamín, José es la prolongación de Benjamín. Luego hablaremos de eso. Tú tienes que entender cuando estamos hablando de un personaje histórico que en ese episodio es un tipo de Cristo. Benjamín, el único niño con 2 nombres. Benoni, aflicción, el hijo de mi aflicción. Y inmediatamente Jacob, que nunca le había puesto nombre a ninguno de sus hijos, porque todos los nombres se los ponían las mujeres, pero en el caso de Benjamín fue el padre que dijo, no se llamará Benoni, hijo de aflicción, sino se llamará Benjamín, el hijo de mi derecha, el de mi diestra, tipo de Cristo. Tú tienes que entender ese asunto que es extremadamente importante. Jesús fue tanto hijo de aflicción como el hijo de la derecha del Padre. El Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura, no hay parecer en él ni hermosura para que lo deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lee Isaías 53. La película La Pasión
de Mel Gibson se quedó corta, porque no describe los sufrimientos del alma. Mi alma está triste hasta la muerte. Esas cosas no se pueden llevar a Hollywood, no se puede describir. Además, porque la Biblia no es un libreto de cine. La Biblia es la revelación del Cristo eterno. ¿Y qué vemos acá? A Benjamín, con dos nombres, Benoni, hijo de aflicción, y el hijo de la derecha, un tipo de Cristo. Cuando nació Cristo en Belén de Judea, Herodes había mandado a hacer un censo. Fíjate cómo la historia trabaja para que las profecías se cumplan. Por eso no tengas miedo. Aquí parece que los poderosos del mundo están gobernando. Parece que las potencias militares más grandes del planeta están creando una hegemonía mundial. Parece que los foros que están haciendo, los foros internacionales, están decretando la agenda para los países. Y parece que la iglesia es la cenicienta de la historia, pero no es así, señores. Dios está en control de todo. Los reinos surgen o caen por causa de la iglesia, porque lo único que Dios está edificando es su iglesia. Los imperios son levantados o sucumben por causa de la iglesia. El clima, el planeta, todo está regulado por causa de la iglesia. Pablo dice, toda la creación gime y está con dolor de parto, gime con dolor de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación será traída a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros mismos gemimos dentro de nuestros cuerpos, que son parte de la vieja creación, esperando la redención de nuestros cuerpos. Y luego la creación será traída de regreso a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, todo lo que se mueve es por causa de la iglesia. Y aquí Herodes manda hacer un censo. María estaba embarazada en el último mes y tuvo que viajar el lomo de burro con su marido José hasta Belén. Y cuando llegó a Belén, dio a luz, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y tú, Betlén, tierra de Judá, la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a tu pueblo Israel. Y esta profecía del llanto de Raquel, mientras se le va la vida, Raquel tiene que irse para que Benjamín venga. Nunca se puede juntar en un mismo escenario Benjamín con Raquel. Algo tiene que morir. Señores, cuando usted siembra una semilla y luego surge una espiga y luego el trigo, la semilla ya no existe. Nunca la semilla que tú plantaste se conocerá, se juntará con el fruto. Tú siembras una flor y descubres que dentro de esa semilla parduzca, fea, hay un clavel a punto de ser manifestado. Cuando el clavel aparece, la semilla ya no existe. Nunca se juntará la flor con la semilla. Pablo dice, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Usted puede tener el trigo de dos maneras, individual o en forma de cosecha. Nosotros estamos esperando la gran cosecha. Entonces, ¿qué hizo Jacob cuando Raquel muere? Es asombroso que no dice que Jacob lloró, que se puso mal, que se descompensó. Se está muriendo la mujer de su preferencia. Raquel es tu preferencia personal. Todo lo que implican tus preferencias personales se llama Raquel.
trabajó 14 años por Raquel. Él amó a Raquel y por ese amor a Raquel nació José y Benjamín. Si Jacob hubiera sabido de antemano todos los problemas que se originarían por causa de Raquel, no sé si se hubiera casado con Raquel. Porque mientras él más amaba a Raquel, más sufrimiento agregaba. Y Raquel representa todo aquello que es de tu preferencia personal. Murió Raquel. Hay un aspecto profético de la muerte de Raquel, el llanto. 1700 años después, todavía se escuchaba el llanto de Raquel en Belén, en el mismo lugar cuando Jesús nació, y todos los mártires niños de 3 años fueron asesinados por la crueldad de Herodes. Lo dijo Jeremías, lo corroboró el Evangelio de Mateo. Estas cosas no se pueden entender en forma natural. ¿Y qué hizo Jacob? Donde sepultó a Raquel entre Belén y Éfrata. Él levantó una columna como una pancarta, como una señal de que allí fue sepultado para siempre su preferencia personal. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! La palabra sepultar significa quitar de los ojos, apartar de la vista. Cuando alguien muere, todos hemos estado en funerales, cuando alguien muere y todavía tienes el cajón y tienes el cuerpo, y tú lo miras, y tú sabes, hoy día los maquillan y parece que no estuvieran muertos. Dice, pero este tipo está muerto, estará durmiendo. Aunque ya no está, pero tú sientes que todavía lo tienes porque está el cuerpo. Pero cuando vamos al cementerio y lo sepultamos y volvemos a la casa sin el cuerpo del muerto, es donde la muerte se hace real, patética. Nunca más volveré a verlo. Sí, de verdad, sí se murió. Ya no más. Ahora, dice Pablo que tú y yo fuimos sepultados juntamente con Cristo, que hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él, hemos resucitado juntamente con Él para andar en la vida nueva. Y aquí tenemos a Jacob sepultando bajo la tierra a su amada Raquel, Raquelita, la hermosa. Toda la belleza que él admiró, hoy día quedó sepultada bajo el polvo, ya nunca más la volverá a ver. ¿Y qué hace Jacob? Levanta una columna allí. Levantó una columna como señal, como una pancarta. Aquí está sepultada mi preferencia personal. A Dios nunca le incomodó esta relación con Raquel. Nunca. Hasta que, lo dije el lunes, hasta que Jacob se está moviendo entre la edificación de la casa de Dios y la comunión, entre Betel y Hebrón. Y de pronto Dios dice, hay que sacar a Raquel de la escena. Porque Raquel no murió de vieja. Sara murió de vieja. Rebeca. Pero Raquel murió joven, está dando a luz. Raquel murió antes de tiempo. En realidad sí murió, pero Dios la sacó de la escena. Dios la necesitó solamente para traer a José y a Benjamín. Y cuando nace Benjamín, se acabó. Así que